¿Qué tal, queridos amigos? Nos juntamos nuevamente a un nuevo capítulo de Transforma UDD. Esta instancia que hemos generado en la Universidad del Desarrollo para conversar un poquitito sobre el futuro, sobre ese futuro que estamos viviendo hoy, el futuro de la transformación digital, de la nueva revolución industrial. Hoy día nos acompaña Loreto Grau. Loreto es la directora del Instituto de Data Science de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Y les cuento brevemente sobre ella. Es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, es PhD en Computer Science o Ciencias de la Computación en la Universidad de Toronto, Canadá, y también es miembro del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, dentro de muchas cosas que Loreto hace. Muchas gracias, Loreto, por acompañarnos hoy día en este tema que vamos a ver hoy día. Muchas gracias, Daniel. Una pequeña corrección, mi doctorado es de Carleton University de Canadá. Ah, me equivoqué. Perdón, no te mal. Son cosas que pasan. Cosas que pasan. Vamos a hablar hoy día de un tema súper apasionante y que está en boca de todos. Lo escuchamos permanentemente. La inteligencia artificial. Se han hecho películas, se han escrito libros, algunos tienen pesadillas también con este tema. Y vamos a hablar de todo, del humano, lo divino, lo terrenal. Y yo quiero dejarlos desde ya a todos los auditores invitados a conocer más de estas cosas en nuestro programa Signa UDD. Hemos contado en otros capítulos de este nuevo programa de microcredenciales que hemos lanzado en la universidad, que ya está disponible, lo pueden visitar en signaudd.udd.cl, donde vamos a estar poniendo material para poder profundizar estas cosas. Hemos elaborado cursos, son todos autoinstruccionales, los invitamos a visitar este espacio educativo nuevo, autoinstruccional, asincrónico, y en especial en los cursos de lo que vamos a comentar hoy día. Vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial, Big Data, analítica y ese tipo de cosas. Van a encontrar una oferta en ese tipo de cuestiones. Partamos la conversación y partamos por lo fundamental, sobre las palabras que hay detrás del concepto de inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Y siempre hay una pregunta fundamental en eso de decir, bueno, ¿qué tanta inteligencia es de verdad esta cuestión? Vemos películas, ciencia ficción, y nos meten susto de que las máquinas van a apoderarse del mundo. Hace años atrás una máquina le ganó en el ajedrez a un gran ajedrecista, entonces empezamos a decir, chuta, parece que esto es en serio. Pero también por otro lado nos damos cuenta que las máquinas son simplemente una colección de reglas que nosotros mismos los seres humanos creamos, y las máquinas lo que hacen es hacerlo bien y rápido. Entonces, Loreto, cuéntanos un poquitito hasta dónde esto es de verdad inteligencia o es simplemente automatización, en fin, partamos por ahí. Mira, yo hay veces que digo, en vez de decirle inteligencia artificial, le deberíamos decir tontera artificial, porque la verdad es que lo que hemos logrado hacer con los computadores es un tipo de inteligencia muy limitada, ¿ya? Entonces, existen dos tipos de inteligencia artificial, una que se le dice inteligencia artificial como fuerte, dura, y otra inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial dura es como tratar de enseñarle a las máquinas, a los computadores, que se comporten como los humanos, pero tal cual. O sea, de hecho hay una cosa que se llama el test de Turing, donde el test consiste en que te ponen a interactuar con personas y máquinas, y la máquina pasa la prueba si tú no sabes distinguir entre el humano y la máquina. O sea, la inteligencia artificial dura es la de las películas de ciencia ficción, donde tenemos a este robot que parece humano y se comporta como humano y interactúa como humano. Esa inteligencia artificial dura estamos lejísimos, o sea, nos falta muchísimo para llegar a ello. Lo que nosotros realmente tenemos es la inteligencia artificial débil, donde tú lo que haces es enseñarle una tarea específica a el computador. Por ejemplo, una de las tareas en las que el computador es muy exitoso es, por ejemplo, en detectar cáncer al pulmón en radiografías. El cáncer al pulmón en radiografías lo detecta incluso mejor un computador que lo que puede hacerlo, y en menos tiempo que lo que puede hacerlo un humano. Pero si te fijas, es súper restringido, dada una radiografía, te da la probabilidad de que esa persona tenga cáncer al pulmón. Es una cosa, no es que pueda, no sé, interactuar contigo y los vayas a confundir con un humano. Y por lo tanto, podríamos decir que una mejor palabra podría ser una automatización a un nivel y velocidad y profundidad distinta, más que inteligencia en el sentido de lo que la palabra en el acervo cultural general significa. Y claro, sí, inteligencia artificial es una palabra más sexy, ¿cierto? Más atractiva, pero en realidad aquí estamos hablando de reglas que se siguen rápidamente y de buena manera.
vamos un poco más allá, porque yo creo que estamos avanzando en la dirección de algo que parece más inteligencia. Incluso ahora está surgiendo el concepto de superinteligencia, donde hay gente que dice que los computadores van a lograr una inteligencia mayor que la del humano. ¿Ya? Entonces, yo creo que está bien que nos quedemos con la idea de inteligencia artificial, pero tener en mente que están todas estas limitantes. Yo me acuerdo hace unos años en el Congreso del Futuro fui a un evento y para variar llegué atrasada. Y cuando entré, veo al público, a los speakers, y había un speaker que yo encontraba rarísimo. Y me molestaba, me incomodaba, así como que generaba una situación de incomodidad. Y le pregunto a la persona al lado mío, ¿quién es ese señor de ahí? Me dice, es un robot. Y yo quedé como, oh, y pestañeaba, tenía los brazos cruzados, ya cuando empezaba a hablar tú te dabas cuenta que no era humano, y habían cosas que te generaban como una incomodidad, o sea, todavía falta en términos físicos también a replicar, pero hay muchos avances, y si mezclamos los avances en robótica con los avances en inteligencia artificial, en algunos años más probablemente tendremos la inteligencia artificial dura. Hablemos un poquitito sobre el entrenamiento, porque por muy inteligencia o no que sea esto, al final es una creación humana, ¿cierto? Y surge a partir de que nosotros como personas somos, con nuestra inteligencia, digamos, biológica, natural, somos capaces de construir estas máquinas, estas reglas y estos sistemas de procesamiento, y vamos enseñando, vamos formando la inteligencia en estas máquinas. Cuéntame un poquitito sobre cómo se le enseña a las máquinas a ser inteligentes, cuál es la manera de entrenarlas. Ya, hay todo un área dentro de la inteligencia artificial que es el aprendizaje automático, donde nos basamos, o en inglés machine learning, donde nos basamos en datos, como datos históricos que vamos acumulando para enseñarle al sistema cuál ha sido el comportamiento histórico. Entonces existen como dos grandes grupos de técnicas en aprendizaje automático, que son las técnicas supervisadas y las técnicas no supervisadas. En las técnicas supervisadas, imagínate que yo tengo un montón de imágenes de animales y las tengo con etiquetas. Este es un perro, este es un gato, este es un pato, qué sé yo. Y le enseño a partir de todos los datos que yo tengo que empiece a como capturar características de tal forma que a partir de todos esos datos históricos que yo le entregué que tienen etiquetas, aprendan y después cuando yo le entregue una imagen nueva me diga, ah, este es un perro. ¿Ya? Entonces esa es una técnica supervisada porque le doy los datos con una cierta etiqueta. Y esto se ocupa en la mayoría de las técnicas, o sea, lo que te daba el ejemplo de las radiografías, lo que se hizo fue entregarle un montón de radiografías con etiquetas que decían, esto es cáncer al pulmón, esta no es cáncer al pulmón. Y de esa forma tú le enseñabas al sistema a aprender con modelos matemáticos, hay bastantes técnicas distintas supervisadas, pero en el fondo entrenabas con esos datos para que reconociera. Eso es como el mundo de los datos etiquetados, pero hay muchas veces que también se utilizan técnicas de inteligencia artificial que son las que son llamadas no supervisadas, donde tú solo le entregas datos y les dices busca patrones, busca similitudes, como haciendo una analogía con el ejemplo de los animales, lo que sería un modelo no supervisado es que simplemente le entrego las imágenes y no le digo estos son perros, estos son gatos, les entrego las imágenes. Y hay técnicas de inteligencia artificial que te permiten agrupar datos parecidos. Entonces, ¿qué es lo que te entregaría? Mira, te diría, todos estos animales son parecidos, parecen ser lo mismo. Entonces, en forma de similitud, te detectaría como grupos de datos. Entonces, estos son como técnicas de machine learning, pero existen más técnicas en inteligencia artificial relacionadas con robótica, con planificación automática. Es un mundo de cosas que se pueden hacer. Hablemos un poquitito sobre lo que ha cambiado, porque el concepto de inteligencia artificial muchas personas no lo saben, pero es bastante antiguo. No estoy seguro, pero creo que es de la década de los 50 del siglo pasado. O sea, es un concepto que tiene, al menos tiene décadas de existencia como idea, ¿cierto? Tú hablabas hace un rato de Turing. Turing es un matemático también de mediados del siglo XX. Las técnicas estadísticas que son parte de este tema de inteligencia y de Big Data, también muchas de ellas son antiguas. Claro, hoy día hay más capacidad computacional y eso cambia todos los años, pero hace un buen rato que tenemos buena capacidad computacional. Entonces, da la sensación, por un lado, de que no hay novedad, digamos, que esto es antiguo, pero por otro lado vemos hoy día una ola fuerte en torno a estos temas y es la novedad del minuto y todo el mundo y las empresas y las organizaciones están hablando. Entonces, ¿qué cambió? ¿Es simplemente que hoy día tenemos conciencia
de la existencia de estas herramientas que existían antes y antes no teníamos conciencia? ¿O es que los problemas hoy día cambiaron y son más sofisticados? ¿O también hay cambio tecnológico? En fin, ¿qué cambió, Loreto? ¿Qué es distinto hoy día? Hay varios cambios en paralelo, pero tienes toda la razón, la inteligencia artificial existe hace muchos años, pero hace muchos años la gente que se dedicaba a inteligencia artificial eran considerados soñadores, personas que estaban haciendo investigación en un área que no tenía futuro. Esa era como la idea que uno tenía. ¿Por qué? Porque tenían que dedicarle mucho tiempo a complejizar el algoritmo para que funcionara mejor. ¿Qué es lo que cambió en el último tiempo? Los datos. Antes también se generaban datos, pero ahora tenemos más fuentes de datos y es muy barato almacenar los datos. ¿Y qué es lo que ocurre? Los sistemas de inteligencia artificial que antes funcionaban bastante mal, digamos, cuando tú le aumentas la cantidad de datos, los sistemas empezaron a funcionar bien. Entonces, de repente, resultó que con modelos extremadamente simples en muchos casos, tú obtenías buenos resultados porque tenías muchísimos datos. ¿Y por qué tenemos muchos datos? Tenemos Internet de las cosas, podemos acumular los datos y el costo de almacenarlos y de procesarlos ha disminuido drásticamente. Entonces, es una combinación de todos estos factores. Tenemos las técnicas de inteligencia artificial, tenemos muchísimos datos y el costo de procesar y de almacenar es muy bajo. Esto es lo que ha generado como esta explosión del área. Súper interesante, porque empieza a conectar con un concepto que también está muy en boga, que es el de Big Data, o datos, en fin, y también escuchamos Big Data, escuchamos de nuevas tecnologías de almacenamiento, procesamiento, de grandes bases de datos, y aparecen, bueno, un montón de conceptos ahí, los data lakes y todas esas derivadas. Entonces, hablemos un poquitito de esa vertiente, porque parece ser, dado lo que tú acabas de contestar, que no hay inteligencia artificial sin datos. Cuéntanos un poquitito más sobre esta conexión y en qué está el mundo de los datos y la analítica de datos y cómo se conecta. ¿Es lo mismo? ¿Son distintos? ¿Son complementarios? Si uno empieza, aquí queremos tratar de ir cada uno dibujando su mapa mental, digamos, dónde poner las piezas. ¿Dónde cabe la pieza Big Data? Es un punto súper importante porque cuando hablamos, hay muchos términos que se empiezan a mezclar, como inteligencia artificial, data, Big Data. Big Data es un tema súper relevante con un mal nombre, digamos, porque de pronto vamos a tener Big Data o Really Big Data. Pero para entender un poco de dónde viene este concepto, imaginémonos que los datos son un líquido que estamos pasando por un colador. ¿Ya? Entonces, nosotros en forma histórica, los datos pasaban por este colador, el líquido pasaba por el colador y entraba en bases de datos relacionales, que eran unos sistemas donde los datos se guardaban en forma estructurada, todo muy simple y todos felices y contentos. Imagínate que los datos de repente se empezaron a volver más complejos y a llegar más rápido y con mayor cantidad. Entonces, como que el líquido se puso más denso, mayor cantidad y lo empezaron a derramar en forma más rápida. ¿Qué pasa con el colador? Se desborda. Entonces, de ahí surge el término de Big Data. Es cuando los sistemas tradicionales para procesar los datos dejaron de ser útiles, se desbordaron, no alcanzaban a procesar los datos que llegaban para guardarlo de los sistemas tradicionales. O sea, es una definición por falla. O sea, por falla. Esto sale de una falla. Claro, dejó de servir los sistemas tradicionales y hubo que repensar el cómo se almacenaban los datos y procesaban los datos. Y surgieron un montón de nuevas tecnologías para lidiar con esta gran cantidad de datos. Y por eso te digo que esto después va a aparecer un nuevo término, Super Big Data, porque claro, los sistemas que actualmente tenemos quizás también van a empezar a fallar o no van a ser suficientes en algún momento y vamos a tener que pasar a una nueva tecnología. Entonces, ¿cómo se conecta la inteligencia artificial con Big Data? En que si tienes Big Data, lo más probable es que los sistemas de inteligencia artificial, bueno, Big Data y con datos de calidad, con datos limpios, esa parte es súper importante, los sistemas puede que funcionen mucho mejor porque teniendo muchos datos, en general los sistemas funcionan mejor. Pero la verdad es que no necesitamos tener Big Data para que la inteligencia artificial funcione. Y por lo mismo aparecen otros conceptos como que están tratando de volver más de moda, como decir, necesitamos Smart Data, necesitamos Small Data, como para decir, no solo necesitamos Big Data, lo que necesitamos son datos. Si tienes Big Data vas a tener dificultades extras en cómo las procesas. Pero la inteligencia artificial igual funciona si tienes buenos datos, buenos conjuntos de datos, estos datos inteligentes, datos pequeños pero de gran utilidad. Perfecto. Como estamos en
en esta conversación tratando de hacer este mapa mental inicial, ¿ah? Aparecen otros conceptos también que yo sé que a veces se traslapan, se duplican, pero también tienen énfasis distinto y por eso existen, ¿ah? Y junto con la inteligencia artificial, un concepto que uno escucha también es el de machine learning y a veces también el de deep learning, ¿ah? Todos estos conceptos son asiúticos porque los decimos en inglés, pero bueno, no tienen traducción hasta donde entiendo, así que vamos a tener que decirlos en inglés. Pero No, cuéntanos un poquitito de qué se trata, cuáles son los énfasis, o son sinónimos, ¿ah? En el casillero otra vez, ¿dónde ponemos estos conceptos de machine y deep learning? ya, imaginémonos un círculo que es la inteligencia artificial. Dentro de este círculo hay uno más pequeñito que es Machine Learning, que en español le decimos aprendizaje automático. Y después, dentro de Machine Learning, tenemos Deep Learning. Y bueno, hay más círculos intermedios, pero en el fondo, Deep Learning es un tipo de aprendizaje automático y aprendizaje automático es un tipo de técnica de la inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, están como todo uno dentro del otro. Y hay otra área que me gustaría sumar que es ciencia de datos, Data Science, que toma del área de la inteligencia artificial principalmente el área de Machine Learning, el aprendizaje automático, porque es el que está orientado al procesamiento de los datos, que Data Science en el fondo son todas las técnicas que te permiten procesar los datos para generar valor. Entonces toma técnicas de aprendizaje automático, pero además otras técnicas como de análisis estadístico, de análisis de redes y otras técnicas que también nos permiten generar visualizaciones, que nos permiten generar valor a partir de los datos. O sea, sin perjuicio de que el concepto de inteligencia artificial, como dijimos hace un rato, es antiguo, y técnicas asociadas a la inteligencia artificial también son antiguas, también podríamos decir que esto ha seguido evolucionando muy rápido y que hay nuevas técnicas y aparece el Por machine supuesto. learning, y aparece el deep learning y otras cosas más, y esto está muy en evolución, ¿no? Está cambiando todo el Absolutamente. tiempo y todo este mundo científico de los datos, por ponerle un paraguas, del 2022 es distinto al 2021, distinto al 2005, digamos. Estamos en una etapa todavía de mucha evolución en esto. Sí, constante evolución y de hecho eso es súper interesante porque Data Science, en el fondo, que es un área que se está desarrollando mucho dentro de las empresas, el área de ciencia de los datos, si te fijas el nombre es Data Science, tiene la palabra ciencia metida entre medio. ¿Y por qué es esto? Porque la persona que va a estar trabajando dentro de la empresa necesita mantenerse actualizado con lo último que está ocurriendo en la ciencia, porque esta es un área que va cambiando constantemente y aparecen nuevas técnicas y el experto en manejo de datos, el que está haciendo técnicas de inteligencia artificial, para encontrar nuevas soluciones va a tener que estar metido como ahí en la parte de más adelante del conocimiento y por lo tanto, sí, hay un continuo aprendizaje y hay cosas nuevas que se están haciendo constantemente, especialmente hay desarrollo en tratar de resolver los problemas que tiene la inteligencia artificial, porque hasta el momento hemos hablado de todas las maravillas, pero en el fondo hay desafíos asociados a la inteligencia artificial. Perfecto. Volvamos un poquitito a lo más terrenal, a lo que le toca a la gente. El otro día fui a un supermercado y me tocó encontrarme con un carro de supermercado que tenía un escáner instalado. ¿Ah? Entonces ahora cada vez que uno mete las cosas en el carro, las va registrando. Y cuando llega a la caja, ya sabes todo lo que tienes adentro. Y la buena noticia es que hace todo más eficiente para el que compra. La mala noticia es que se pierde un puesto de trabajo, ¿ah? Porque hay una cajera o un cajero menos. Conversemos de esto de la tensión entre desarrollo tecnológico, innovación, inteligencia artificial y lo laboral. Está esta tesis antigua. Cada vez que ha habido una revolución industrial, partiendo por la primera a principios del siglo XIX, siempre ha habido mucho miedo de que la máquina va a reemplazar a las personas, que en parte es cierto, porque hay cosas que se dejan de hacer y la reemplazan las personas, pero también aparecen nuevos trabajos y vemos que en general la sociedad más bien ha generado prosperidad en estas revoluciones más que problemas, ¿cierto? Pero bueno, es una preocupación legítima. Voy a perder mi trabajo, voy a ser reemplazado por las máquinas. ¿Cómo ves esa tensión? Mira, yo lo que veo es que las habilidades requeridas en el campo, en el ámbito laboral, en el campo laboral, van cambiando a medida que van apareciendo tecnologías. Entonces, no es que se necesiten menos personas, se necesitan igual o más personas trabajando, pero las habilidades requeridas son distintas. Entonces, es muy importante
la voluntad, el apoyo de las empresas y las ganas y la capacidad para aprender nuevas cosas. Entonces, hay tareas que antes uno hacía que ya no son necesarias, pero van a haber tareas nuevas que sí lo van a hacer. Mira, te voy a mostrar, te voy a contar de un ejemplo que me gusta mucho. Existe una carcasa para iPhone que te hace un electrocardiograma. Te sacas los zapatos, te pones de pie, agarras la carcasa y te puedes hacer un electrocardiograma. Imagínate una persona que vive en, no sé, en región, en provincia, en un área rural, que tiene poco acceso para ir al hospital. Oye, con esta carcasa podría perfectamente hacerse exámenes todos los días. ¿Y quién revisa un examen todos los días? Esta persona que antes se hacía un examen al año, ahora se puede hacer exámenes todos los días. La inteligencia artificial la podemos usar para revisar ese examen y después solo llega al médico en los casos en los que el sistema detecta alguna anomalía. Entonces, si te fijas, ahí permite que aumente, o sea, el médico está aún revisando quizás la misma cantidad de exámenes, pero el paciente tiene un mucho mejor servicio porque en el fondo está constantemente bajo supervisión. Entonces, el ejemplo de la cajera, quizás ya no se va a necesitar una cajera en esa sección, es verdad, y probablemente ella va a tener que necesitar desarrollar otras habilidades, probablemente de, no sé, estar atendiendo y recibiendo. Hay cosas en las que la máquina no va a reemplazar, lo que tiene que ver con creatividad, lo que tiene que ver con humanidad, lo que tiene que ver con ciertas cosas donde, por ejemplo, los sistemas no se comportan bien, porque así como les daba ejemplos de que para detectar el cáncer al pulmón funcionaba bien, hay otros tipos de cáncer donde no funciona tan bien y donde probablemente el doctor va a tener que hacer la tarea es como más inexacta y por lo tanto seguimos necesitando al doctor. Hay una empresa en Estados Unidos que hace todo con inteligencia artificial. Y es una empresa que te manda ropa, que tú pagas mensualmente y te manda ropa seleccionada por el sistema en forma mensual. Es como una especie de retail que tú no sabes lo que te va a llegar. Te llega una cajita con ropa, demasiado entretenido, bueno. Y lo vas abriendo y te vas probando la ropa que te llega. Lo que te gusta te lo quedas y lo que no lo mandas de vuelta. Y así realimentas el sistema y le vuelves a enseñar. Entonces uno diría, ¿y en qué necesitan a los humanos? Mira, hacen una cosa súper chora, que es a cada persona le asignan un diseñador. Y este diseñador recibe la propuesta de la ropa que se va a enviar a esta persona y le agrega un adorno, corrige cosas que el sistema puede haber hecho mal. Hay cosas de creatividad, de innovación, donde todavía las máquinas, y probablemente nunca van a hacer la pega tan bien como la hacemos, yo espero, tan bien como la hacemos nosotros. Esperemos. Entonces, podemos decir, porque yo partí diciendo que el tema de la inteligencia artificial es muy apasionante, pero también produce algunas pesadillas a algunos, sobre todo los que leen mucha ciencia ficción. Podemos decir entonces que tal vez las máquinas no es que nos van a reemplazar, sino más bien nos van a potenciar. Esta tortura de máquinas inteligentes que van a controlar el mundo, podríamos descartarla de alguna manera y pensar que esto más bien es muy valioso y complementario. Como eso, esa cuestión del reemplazo, del control de las máquinas. Claro, no, yo coincido contigo. Yo siento que las máquinas y la inteligencia artificial vienen como a tomarnos de la mano. Como me imagino, más que el robot como empujándote y sacándote al lado, es como que te viene a tomar de la mano y a potenciar lo que tú puedes lograr. También hay cosas que vamos a dejar de desarrollar. No sé, cuando uno iba al colegio, yo me acuerdo que yo podía calcular de todo en la cabeza, no necesitaba, pero después en la universidad empecé a ocupar calculadora y es como puedo calcular números mucho más grandes gracias a la calculadora, pero también me he olvidado un poco de la tabla de multiplicar. Se pierde la práctica. Uno pierde la práctica. Lo mismo me pasa ahora. Yo me subo al auto, voy a la casa y igual pongo Google Maps o Waze, porque exacto, me encanta. Uno va a generar como perdiendo quizás ciertas habilidades y vas apoyándote más en el computador que te puede potenciar para lograr cosas que antes quizás no habrías podido lograr. Interesante. Vamos a ir cerrando porque nos pasa el tiempo volando. Yo quisiera, en la última parte, ir tocando un tema de... Voy a mezclar dos preguntas, como nos queda poco tiempo, que es tendencia, ¿hacia dónde va esta cuestión? ¿Para dónde? Siempre es difícil hacer futurología en estas cosas y normalmente la chuntamos poco, pero igual, uno va detectando más o menos las oportunidades que se están abriendo, las necesidades, las tendencias, y a ver qué nos cuentas de eso, pero déjame conectarlo con la pregunta de las oportunidades para las personas. Conversando a propósito de esto mismo que tú decías, de la necesidad
de irnos adaptando, porque la tecnología no para. Nos guste o no nos guste, el cambio tecnológico no para. Y claro, hay ciertas funciones que se van a dejar de necesitar, pero van a aparecer otras. Y más allá de la cuestión binaria de dejar un trabajo y tomar otro, también hay una cuestión más continua, que es que en el trabajo que tengo, no necesariamente lo voy a dejar de hacer, pero cómo me preparo para incorporar herramientas tecnológicas de transformación digital y soy un mejor profesional y me adapto para el siglo XXI. ¿Ah? A veces lo ponemos demasiado como una cosa binaria, como que voy a perder mi trabajo. ¿Ah? Y a veces es una cosa más bien de adaptación y de subirse a la ola. Entonces, Sí. tendencias y oportunidad para las personas para subirse al tren. Mira, para mí lo de tendencia está súper conectado con lo que nos contabas al principio como Signa. Yo creo que la posibilidad de uno ir aprendiendo, leyendo, con clases asincrónicas y manteniéndose actualizado, las posibilidades de aprendizaje se han multiplicado. Entonces hay que aprovechar esas instancias de formación para irse actualizando. Y esto se va a volver un continuo. Ya los avances tecnológicos son tan rápidos que todos vamos a tener que estar constantemente aprendiendo cosas nuevas. Entonces, todo lo que es estas técnicas o formas de enseñanza sincrónica son un aporte para esto. También hay que complementarlo con el desarrollo de habilidades blandas. En el fondo es mantenerse constantemente en aprendizaje. Y en términos de hacia dónde va esto y las tecnologías con las que hacia dónde está tomando la dirección la inteligencia artificial, hay una gran área y que yo creo que es súper importante, que tiene que ver con solucionar los problemas que tiene la inteligencia artificial, porque tiene muchos. ¿Ya? Hay sesgos. Uno muchas veces cree que porque los datos o todo es procesado por un computador, el resultado es objetivo. Y esto no es cierto. Los resultados de los sistemas de inteligencia artificial van a ser tan objetivos como los datos que se utilizaron para entrenarlos. Si los datos tenían sesgo, se van a replicar los sesgos. Si yo a la hora de tomar decisiones de diseño, por ejemplo, yo soy un humano y decido ignorar un cierto dato, estoy tomando una decisión que le entrega subjetividad al modelo. Entonces, se están desarrollando muchas técnicas para detectar sesgos, para reparar sesgos. Entonces, ese es un mundo. Y el otro mundo tiene que ver con las cajas negras. Muchas de las técnicas de inteligencia artificial muchas de las técnicas de inteligencia artificial son cajas negras. ¿Qué quiere decir esto? Que tú sabes lo que entra y lo que sale, pero no sabes el por qué. O sea, te dice, no sé, pues le pregunta, ¿le doy el préstamo a esta persona, sí o no? Y la respuesta es no. Y tú le preguntas, ¿pero por qué? Es una cajita negra. Entonces, se están desarrollando técnicas para estas herramientas, por ejemplo, Deep Learning y redes neuronales, todas esas son cajas negras, no te dan información de por qué toman la decisión. Y por lo tanto, muchas veces se ocultan sesgos y malas decisiones en esas cajas negras. Entonces hay mucha investigación en reparar y en enfrentar, como especificar qué significa un sistema bien diseñado, qué es lo que es la ética algorítmica, cómo evitamos los sesgos. Todo eso es un área que en este momento tiene una importancia central. Apasionante, Loreto, tremenda conversación. Yo quiero agradecerte, te quiero preguntar si quieres dejar algún mensaje final de motivación para los que nos escuchan respecto a estos temas, pero creo que ya la conversación por sí sola ha sido tremendamente motivante. Esto da para conversar horas y horas. Este Sí, es tiempo se un pasa tema demasiado volando, choro. que alcanzamos a tocar muy, muy brevemente, pero creo que pudimos lograr el objetivo de dar un contexto y generar un mapa general. Así que muchas gracias, Loreto, por estar con nosotros. ¿Quieres decir algo final como mensaje de cierre? Mensaje de cierre: el mundo ha cambiado y como ha cambiado tenemos que cambiar nosotros y tenemos que ir viendo cómo actualizarnos y mantenernos arriba de la ola. Súper, una tremenda oportunidad creo que para todos. Hay que subirse a esta ola porque la ola no para, y la decisión es de cada uno de subirse o quedarse abajo. Y bueno, modestamente este programa trata de contribuir en eso también, de ir generando conciencia, de ir entregando información, de abrir oportunidades para que las personas puedan entender el fenómeno mejor y tomar buenas decisiones. Muchas gracias, Loreto, por esta conversación tremendamente interesante, y a ustedes los dejo invitados a seguir conectados con Transforma UDD, esta instancia que generamos para poder ir tocando estos temas de manera simple, sencilla, rápida, para que puedan ir enterándose de cómo el mundo que los rodea está cambiando. Y los dejo invitados, como partí al principio, a visitar signa.dd.cl, nuestra plataforma de cursos asincrónicos
autoinstruccionales donde van a poder encontrar oportunidades de perfeccionamiento y de aprendizaje con mayor profundidad en los temas que tocamos hoy día y en todos los temas que tienen que ver con futuro. Muchas gracias y nos vemos pronto en una próxima oportunidad.